Pues muy buenos días, tardes, noches. ¿Qué tal? ¿Qué tal estamos? ¿Preparados para esta última sesión del año? Hoy comenzamos. Bien, ¿qué ánimos tenéis? Es que al acabar el año yo ya digo, uy, ya me está cansando este año. ¿Preparados? Vamos a empezar, sí, este tema 5 de ejecución lo vamos a dividir en dos. ¿Sí? Pues este año damos la primera mitad y en la primera sesión del 2026 pues vemos la segunda y última sobre el tema. ¿Sí? Vamos aquí, por ejemplo, estamos por aquí ya. Es que ya estamos casi en el Ecuador, ¿sí? En la semana 7. Tenemos un par de semanitas de descanso, de clases, de vida no. Y en la primera semana lectiva de enero, pues veremos esa segunda parte del tema. Vamos a presentar esta primera semana del año esta actividad 2. ¿Sí? Al igual que la actividad 1 se centró en los tres primeros temas, esta actividad 2 va a estar más centrada pues, en el tema 4 y 5, en los temas de planificación y de ejecución. Y va a estar centrado, no sé si le habéis echado un ojo, es interesante que la vayamos descargando, van a estar centrados pues, en el uso de herramientas, ¿sí? Pues las herramientas que hemos visto en planning y las herramientas que vamos a ver en ejecución. Esa primera semana volvemos con ganas porque tenemos sesión doble. En esta primera parte acabamos el tema 5 y presentamos la actividad 2 y la segunda parte de la sesión veremos las conclusiones de esa actividad. Y no es corrección porque es una actividad muy abierta, ya os habréis dado cuenta, pero sí vamos a ver porque son que distintas formas de responder hubo y cuáles nos gusta más, cuáles nos gusta menos, ese tipo de cosillas. ¿Nos costó mucho la actividad o no? ¿Qué nos pareció esa actividad? Porque la 2 es un poquito, no es igual, sí, pero también es una actividad abierta. Así que va a estar centrada en el proyecto transversal del máster, pero también va a ser así un poquillo abierta, un poquito de herramientas que hemos visto, cuáles usamos, cuáles no y cómo. Eso. A mí me parecen interesantes, por lo menos nos ayudan un poquillo a repasar, reflexionar lo que no nos da tiempo en clase. En este tema 5 vamos a empezar, no sé si decir por la parte más humana, porque la parte de ejecución de los proyectos sí cada vez más se centra en la parte humana de los proyectos. Muy interesante la actividad, uno dice Edgardo. Me alegra, a mí me parece interesante. O sea, al ser abierta tiene sus pros y sus contras, pero como nos permite repasar un poquillo, ¿eh? Es un esfuerzo que ahorramos después. Entonces, en esta primera sesión, pues vamos a ver cómo podemos desarrollar el equipo de trabajo, herramientas varias y también conocimiento del grupo humano, ¿sí? Y herramientas para gestionar la participación. Y, para sorpresa de nadie, vamos a ver pues, una matriz, ¿sí? Una de las muchas que podemos. Entonces nos vamos a centrar pues, en estas partes de dirección y gestión del trabajo, y esto es muy general. Esto podría ser ya toda la gestión de un proyecto, dirigir y gestionar el trabajo. La dirección y desarrollo del equipo del proyecto. ¿Sí? Y también esta gestión de los interesados, que sabemos que no son solo el tipo de proyecto es interesado, pero hay muchísimos más. Y vamos aquí a intentar gestionar cómo y cuándo participa cada uno de los interesados. Vamos a seguir el mismo esquema más o menos que siempre. Sabéis, vamos a poner aquí en la diapositiva, pues, documentación que podemos utilizar a la hora de ejecutar ese área en particular. La documentación que sale después de haber utilizado las herramientas y técnicas para ejecutar, pero nos vamos a centrar, sí, sobre todo en las herramientas y técnicas. Los elementos, las documentaciones, pues las
tenemos aquí para repasar, para verlo, pero evidentemente sí, no tenemos que saber nada de esto. Nuestra nueva fase de ejecución, pues va a ser verde, ¿sí? Para aquellos que tengamos un poquito, o que tengan, yo no tengo, memoria más visual, pues las diapositivas. Empezamos por esta área general, sí que va a tener pues, herramientas, pues eso, muy general. Es verdad que es un área que se suele llamar así, el área de gestión del trabajo. Vamos a poder utilizar como documentación de entrada, pues eso, toda la documentación que pueda haber en nuestro proyecto, registros varios de cambios de lecciones aprendidas, cronogramas, matrices de riesgos, cualquier cosa que nos ayude a ver cómo va el trabajo, a ver cómo va avanzando esas tareas. Y vamos a tener de salidas con las actualizaciones, los registros y de todo. Como veis, en esta eh, sección, en esta área, las herramientas son muy generales. ¿Eh? Pues de nuestras herramientas favoritas, el juicio de expertos, tenemos pues cada vez más, y esto lo veremos un poquillo más adelante, un poco más en detalle, distintos sistemas de información, esos software que nos ayudan cada vez más a ir gestionando y ejecutando las distintas partes que hemos planificado. Y siempre tenemos reuniones. Uy, me dice Ricardo que se me escucha un poco lejana. Es verdad que yo estoy más lejos que otros días, geográficamente, pero no debería, Ricardo. ¿Todo el mundo me llama bajita? ¿Se escucha bajito? A ver que movemos un poquillo. Vamos a hacer la técnica, ¿vale? Voy a apagar y volver a encender, ¿de acuerdo? A ver qué tal. ¿Qué tal, Laura? ¿Mejor? Inés tiene buenos auriculares. ¿Ahora mejor? Necesitaba un refresh. Se cansó de la reunión anterior y necesitaba un refresh. Gracias. Gracias por avisarme, ¿sí? ¿Por dónde íbamos? Aquí, por nuestras herramientas un poquillo más sosillas. Sosillas, importantes, ¿eh? Pero eso, generales, que valen un poquito para todo. En la parte de gestión del trabajo, los expertos en proyectos TI en particular, ¿qué suelen ser? Pues expertos muchas veces en la industria en particular, en el área técnica en particular. Y cada vez más, sí, relacionado con proyectos TI, con proyectos que incluyen IA, con proyectos que incluyen IA generativa, cada vez más pues, recurrimos a expertos en aspectos legales o normativos. Como decía, tenemos los sistemas de información para la ejecución del proyecto y aquí pues tenemos, según, a mí, muchas veces en nuestra misma empresa hay un software de seguimiento, si no, pues tenemos un montón de softwares para programar actividades, para hacer el seguimiento de las actividades, muchísimos sistemas para recoger métricas, ¿sí? Aquí pone indicadores de éxito, ¿está bien? O indicadores de riesgos, ¿sí? KPIs, KRIs. Antes la recogida era mucho más manual, ahora va todo mucho más automatizado. Y como siempre tenemos estas reuniones. En cuanto a gestión del trabajo, pues estas reuniones se suelen centrar en seguir el desempeño, ¿sí? Seguir lo planificado. Y en gestiones más tradicionales, reuniones de control de cambios. Es procedimientos un poquito más enfarragosos, pero necesarios, ¿sí? Si hemos escogido esa forma de gestión.
Ahora eso, el trabajo, como trabajo, no se hace solo. Algunas partes cada vez van más solas, pero el trabajo en general no se hace solo. Y tenemos la parte importantísima, en la fase de ejecución, que es la dirección del equipo de proyecto. ¿Y cuál es el key? Lo que nos va a llevar esfuerzo en esta dirección del equipo de proyecto, tanto en forma tradicional como en ágil, híbrida, por supuesto. Tenemos aquí nuestra resolución de conflicto. Esa parte humana, que es la que cada vez tiene más relevancia, o la que se ve más, tiene sus pros y tiene sus contras. Documentación de entrada, todo. Plan para la gestión del proyecto, registro de incidentes, todo tipo de documentación y de salidas vamos a tener actualizaciones. Ahora, como herramientas, como técnicas, ¿qué es lo que nos va a ayudar o va a ser nuestro foco? Los conflictos y su resolución o su minimización o su saber llevar. ¿Sí? A veces no se resuelven, a veces no queremos resolverlos, pero los conflictos entre grupos humanos siempre van a estar ahí. En nuestra experiencia, sí, cada uno en nuestro sector, cada uno en nuestro rol, ¿cuáles diríais que son las mayores fuentes de conflictos en los proyectos dentro del equipo de trabajo? ¿Sí? Ya no con externos, no con proveedores sino dentro del mismo equipo, ¿dónde diríais que se dan los mayores conflictos? ¿Cuáles son esas causas? Jason dice distribuciones de tareas, ¿sí? Las responsabilidades, saber quién tiene que hacer qué. Es verdad, sí, eso es una gran fuente de conflicto. La importancia aquí, ¿verdad?, de dejar claro, establecer bien las responsabilidades. Ricardo, atrasos en las entregas. Sí, pues eso, tenemos que seguir un cronograma, ¿sí? Y vamos tarde. Que nos retrasamos, es más tiempo, que es más tiempo, es más dinero. Y los recursos no son infinitos. Víctor, diferencias en los objetivos y métodos, problemas de comunicación, roles y responsabilidades, impuntualidad. Aquí, ¿sí? De todo lo que hemos dicho, estos problemas de comunicación. Ya vimos en la parte de planificación la importancia de planificar la comunicación de un proyecto. En esta parte de ejecución, pues que llevar a cabo aquello que habíamos planificado. Y aunque lo hayamos planificado con todo el amor y todo el cariño y desde todos los puntos de vista, sí se nos van a colar. Y va a haber problemas de comunicación. Y yo te dije que esto estaba acabado, yo te dije que esto la semana que viene, y va a haber aquí problemas de comunicación. La impuntualidad, ahí también es importante, sí, en este tipo de proyectos, que eso cada vez son más globales, las diferencias culturales en cuanto a puntualidad y cuanto no, también es importante. ¿Se nos ocurre algo más? Si eso suele ser, habéis resumido perfectamente lo que suelen ser las grandes fuentes de conflictos. En cuanto al trabajo, ¿sí? Eso, en general, escasez de recursos, esto es, ¿verdad? Si tuviésemos toda la vida para hacerlo, pues nadie se estresaría. ¿Que me lo entregas tarde? Pues me da igual. Pero como no, como estamos atados por un cronograma, eh, por un presupuesto, esa escasez de recursos hace que pues, no nos valga todo. Tenemos esos distintos estilos de trabajo. Aquí también depende mucho si nuestro equipo de trabajo es más homogéneo, si todos se dedican más o menos a lo mismo, todos tienen la misma forma de ver las cosas, todos trabajan de forma similar o no, ¿sí? O si tenemos eso, no sé, por un lado programadores, por otro lado ingenieros, por otro lado distintas formas distintas heterogeneidades dan lugar a conflictos, a roces muchas veces.
Y después estamos esto es desacuerdo sobre las prioridades. ¿Qué es más importante? ¿Qué no? Por eso también nos paramos bastante en ese establecer siempre que utilizamos, por ejemplo, matriz de objetivos. La utilizamos y intentamos priorizar objetivos, intentamos priorizar tareas, intentamos para que todos estemos más o menos de acuerdo, aunque no lo estemos, pues llegamos ahí a un acuerdo sobre qué es prioritario. Ahora, sabiendo esto, como lo sabemos todos, ¿qué creéis que podríamos hacer para prevenir estos conflictos? ¿Qué opciones tenemos? Para la escasez de recursos, sí, como tal, ¿cómo solucionamos la escasez de recursos? La escasez de recursos no podemos solucionarla porque tenemos lo que tenemos. Sí podemos intentar prevenir esos conflictos cuya fuente es la escasez, ¿sí? O esos conflictos que salen de que hay distintos estilos de trabajo, distintos backgrounds, o cómo, ¿qué opciones tendremos? ¿O habéis usado o han usado sobre vosotros? Ricardo dice implantar metodologías de trabajo, ¿sí? Establecer procedimientos, pasos. ¿Qué va antes de qué? ¿Qué va después de qué? Sí, en la medida de lo posible, es una buena herramienta, es una buena técnica. Víctor, restablecer reglas claras de comunicación y esa importancia de ese plan de comunicación. Planificamos bien las comunicaciones, que significa que todos sabemos todo lo que necesitamos saber en todo momento. Todos tenemos claras las responsabilidades de cada uno. Sí, todos sabemos a quién ir a preguntarle sobre este tema en particular. Tenemos eso, distintas técnicas según la fuente de este conflicto. Perfectamente explicada, pues distintas opciones, pues planificar mejor las comunicaciones o hacer un buen seguimiento. A veces lo planificamos bien, eso es lo que nos pasa a veces con los planes, ¿eh? Planificamos bien y luego hacemos, el plan es este, venga, hay que hacer darle seguimiento a esos. Definir bien roles, responsabilidades, quién hace qué, quién es responsable de qué. Una opción son las opciones de acciones disciplinarias. A favor, en contra de acciones disciplinarias, ¿cómo lo vemos? Este siempre es un debate interesante, ¿eh? ¿Habéis trabajado así alguna vez, eso, con multas, programas de formación, etcétera, etcétera? Claudia dice, si es necesario, sí. Es una distinción importante, ¿eh? Porque dentro de esas acciones disciplinarias, eso hay muchos grados, ¿sí? Pues hay acción disciplinaria. Echar la bronca, sí, advertencia verbal, advertencia por escrito, multa, despido, ¿sí? Hay distintas acciones disciplinarias. Hay quien pues, está de acuerdo desde el día uno, decir, pues si llegas 3 días tarde o 3 días no entregas lo que da, tanto. Hay quien dice, como último recurso, y aquí es una herramienta que cada uno tiene que ver cómo utilizamos. Ricardo dice que si hay premios a lo largo de un proyecto, también es puesto que dan multas. ¿Sí? Es un recurso a utilizar. Eso, muchas veces cuando se habla de acciones disciplinarias pensamos eso, una multa, un castigo, un despido. Muchas veces las acciones disciplinarias pues son eso, avisos. Sí, igual que se llevan, en este apartado sí que lleva un poquillo la delantera la administración pública. La administración pública en muchas legislaciones está establecido, pues, según esto, pues una advertencia de este tipo, una advertencia de este otro tipo.
lo presentamos aquí, sí, como una opción de prevención de conflictos. ¿Es obligatorio utilizarla? No. Si la utilizamos, todo el mundo tiene que saber que existen esas acciones disciplinarias, porque esto también es importante. Dentro de nuestros planes, pues que sepan, que todo el mundo sepamos qué acciones disciplinarias acarrean según qué hechos o qué opciones, ¿eh? Lo dice así, se deben saber desde antes. Entonces, si vamos a utilizar, porque igual lo necesitamos, acciones disciplinarias, tienen que estar claros ya desde fase de planificación. Y en esa fase de planificación de comunicaciones, normalmente se suelen comunicar también esas acciones disciplinarias. Ahora, dentro de los muchos conflictos que hay, digo muchos, parece que estamos en la guerra, sí, pero dentro de eso, de cualquier grupo de trabajo o no, de cualquier grupo humano siempre va a saber, a salir diversos conflictos. Ahora, no todos los conflictos tienen distintas variables. Tenemos que tener en cuenta dentro de un conflicto la importancia que tiene ese conflicto o la intensidad. Si todos sabemos, hay, no sé, conflictos explosivos y hay conflictos que van bajo tierra, que se ven venir muchas veces, ¿eh? Muchas veces explotan, muchas veces no. Importante también la urgencia de la resolución de un conflicto en particular. Hay conflictos que si no se solucionan paralizan incluso el avance del trabajo y hay conflictos que no. Hay conflictos que son, aunque sean importantes, ¿sí? No son urgentes. Siempre también hay la variable del poder o la influencia de los implicados en este conflicto. No tanto por el poder o la influencia del implicado en sí, sino porque si tiene más poder o influencia puede influenciar más en el desarrollo, en el desempeño del proyecto. Entonces aquí siempre tenemos que tener una incluso priorización de conflicto. ¿Alguno de los aquí presentes ha asistido a cursos, seminarios, clases de técnicas de resolución de conflictos? Porque es de los cursos o cursillos o seminarios más habituales últimamente, ya desde hace tiempo. Víctor, no, Claudia, no. Suelen ser, todo el mundo, la verdad, que yo conozco que hace de este tipo de cursos, no tampoco es que les guste el curso en sí, pero sí que les sacan utilidad y los ven prácticos y que son de ayuda. Porque claro, son eso, conocimientos tácitos de toda la vida que se nos entremezclan un poquito con la vida normal, civil, ¿verdad? Porque en nuestra vida también hay conflictos y te da otra visión, otra forma de ver las cosas. No vamos a tener un seminario de técnicas de resolución, pero sí mencionar un poquillo cuáles suelen ser nuestras opciones, ¿sí? Como gestores de grupos de trabajo, vamos a decir. No que no valga para cualquier cosa, ¿eh? Estas técnicas suelen dividirse en distintas clasificaciones. Una bastante popular es esta división de distinta técnica, una de ellas siendo el retirarse, ¿sí? O el dejar que fluya el conflicto. Apartarse para posponer la resolución, para más tarde, para que lo resuelvan otros o para que no se resuelvan. Tenemos la opción, la técnica de adaptarse, ¿sí? Pues cuando un conflicto, la verdad, no es muy grande. Sí, pues resoltamos las cosas en las que estamos de acuerdo, igual las que no estamos de acuerdo, le quitamos importancia, sí, las minimizamos y empujando un poquito a rastras, podemos salir o solucionar el conflicto. Tenemos el concilio, sí, el ponernos de acuerdo. El todos perdemos un poquito,
¿sí? Pues yo no hago esto así como yo quería y tú no haces esto así como tú querías, pero en resumen, en lo importante estamos de acuerdo y lo sacamos adelante. Aquí es que se suele llamar el lose-lose, todo el mundo pierde, pero no todo el mundo pierde, sí, perdemos un poquito todos, pero en el fondo, en global, se saca adelante. Tenemos la técnica de forzar o dirigir, ¿sí? Donde normalmente pues alguien, la figura de autoridad, decide, ¿sí? Se puede hacer así o así. No se ponen de acuerdo y una figura de autoridad dice, bueno, pues yo decido esto. Esta forma de arrancar más forzada, ¿sí? Donde pues, normalmente una parte gana y otra pierde. Y tenemos por último, es que a veces este colaborar se entremezcla un poquito con el consensuar, pero no es lo mismo, porque se supone, ¿sí? Que en este bonito mundo rosa, en el colaborar, pues abordamos el conflicto y ganamos todos. Claro, no todo conflicto se puede solucionar de la misma forma. Hay conflictos que igual tienen varias opciones, hay otros conflictos que solo tienen una forma de sacarse adelante. A todos nos gustan más, aunque no lo sepamos, unas técnicas que otras. Todos valemos más para unas técnicas que para otras. Ahora, importante, el conflicto. El conflicto dentro de este grupo de personas y dentro de un grupo de trabajo en particular, siempre es malo o trae cosas positivas o puede tener su lado positivo. ¿Qué cosas positivas podemos sacar de un conflicto? A mí esta parte me gusta mucho porque el conflicto va a haber. Por mucho que planifiquemos, por mucho que al trabajar eso en un proyecto que tiene sus restricciones, sí, de tiempo, de dinero, siempre va a haber un cierto choque, cierto roce, sí, siempre va a haber algún conflicto. Lo aceptamos que va a haber conflictos y le vemos el lado positivo, vemos la cara amable del conflicto. ¿Qué partes positivas tiene? Extrapolable, a todo tipo de conflictos, no solo laborales, pero Claudia dice, mejora la toma de decisiones. Mejora la toma de decisiones. Sí, muchas veces por no tener conflicto decimos que sí a todo, ¿sí? Por no llevar la contraria al otro, por no. Muchas veces damos nuestra opinión, chocamos un poquillo, ahí pues discutiendo vemos mejor por qué el otro opina lo que opina, nos ponemos mejor en su situación, mejoramos esa toma de decisiones, tenemos más información. Víctor también dice mejora la calidad de las decisiones. Edgardo, lo importante es escuchar como equipo los demás miembros para fortalecer todo el trabajo en equipo. Y eso no, hoy en día yo creo, como tenemos trabajos tan especializados, antes, pues no sé, antes todos hacíamos más de todo, hace no tanto, ¿eh? Hoy en día los trabajos son muy especializados, estamos en nuestra forma de trabajar, como dice Edgardo, es importante ver cómo trabajan los demás, cómo piensan los demás, cómo razonan los demás, porque para mí esto es importante y para el otro es importante otra cosa. Víctor, ayuda a priorizar lo importante, sí, clarifica bien qué es importante y qué no. Nos tenemos que poner de acuerdo en lo que es prioritario y qué no. Que fortalece la comunicación, se conocen diferentes puntos de vista, se coge confianza también, ¿verdad? Esto pasa con los amigos también. Pues a veces discutes, mejora la confianza, aumenta mejora, fortalece esa relación. Víctor fortalece el equipo en la comunicación y habilidades y ayuda a hacer visibles los problemas ocultos para corregirlos. Eso también está muy bien visto. Hay veces que hay problemas, problemas poco urgentes que vamos tapando, porque no son, tenemos cosas más importantes de las que tratar, ¿eh? Nuestro esfuerzo va enfocado a otras partes, a otras cosas que nos afectan más. No quita que haya eso, quizá problemas o conflictos que se enquisten.
¿sí? Y que al principio no eran, eran pequeñicos, pero poco a poco se van haciendo. Claudia fortalece la inteligencia emocional, la madurez profesional. Esa experiencia nos mejora mucho. Imaginaos que desde el día uno que empezamos a trabajar nunca haya ningún conflicto ni nada. No, no vamos aprendiendo nada por el camino. Aquí vamos fortaleciendo, como dice Claudia, esa inteligencia emocional que hay que sacarle músculo también. Pues, sabiendo que los conflictos son inevitables, oye, los sufrimos, sí, a veces bastante, pero le sacamos el lado positivo. Fomentamos cambio, fomentamos innovación, diluimos quizá conflictos más serios. A veces empezamos a discutir una cosa, sabemos que el punto no es esa cosa que estamos discutiendo, sino que es otra. Salen a florecer cosillas que es mejor que salgan. Ahora, ¿creéis que es distinto, por ejemplo, creéis que es distinto o son distintos los conflictos en proyectos gestionados de forma más tradicional y en proyectos gestionados de forma más ágil? Muchos serán los mismos, ¿verdad? ¿Creéis que hay alguna diferencia? Mito dice, con la retrospectiva se aseguran esos stoppers. Sí, muchas veces sí, sí. Otras veces se intenta, pero no se puede. Pero minimizamos, minimizamos. También pasa que haya conflictos. Sí, claro, ahí creo que también es que a veces tengo yo un punto filosófico. A veces eh, tendríamos que definir lo que es un conflicto también, ¿eh? Porque a veces que hay diferencias de opiniones, ¿sí? O diferencias de puntos de vista que no tienen por qué ser conflictos en sí, pero también hay conflictos también. Salen de ahí también, sí. Y claro, dice que iterando se tratan a tiempo los conflictos para que no crezcan. Sí, es una de las posibles diferencias. En algo gestionado así de forma más ágil, pues tenemos esas iteraciones que, pues, esa fuente que era la priorización de objetivos o la priorización de requerimientos. Con esas iteraciones, pues cada vez que acabamos, sí, con esas retrospectivas que comentaba también Víctor, pues vamos viendo. Se, se trata de una forma más ágil, sí, más rápida. No que haya más o menos conflictos en unas u otras, porque repito, si hay ser humano, pues hay distintas dinámicas, pero sí que se ven quizá de forma un poquito más distinta. ¿Sí? Eso, la velocidad de resolución, como comentaba Ricardo, en un enfoque tradicional, pues quizás más lenta, suele haber protocolos, ¿sí? De tratamiento de conflictos y como protocolo, como metodología, muchas veces al seguir los pasos perdemos agilidad. En el enfoque ágil es un poquito más rápida, ¿por qué? Porque, como su propio nombre indica, tenemos una metodología más, un poquito más flexible. ¿Mm? Aquí, un poquito, según lo veamos, desde un punto de vista más tradicional, el conflicto, pues significa que nos desviamos de un plan. Si nos centramos, y esto es importante, en los conflictos técnicos, ¿sí? O los conflictos de desempeño del proyecto. En un enfoque ágil,
suponemos, sí que más que un conflicto es eso, una señal de que tenemos que cambiar, de que no todo el mundo está de acuerdo en la priorización de este requerimiento, por ejemplo. En un enfoque ágil, en esos reviews y en esas retrospectivas, es cuando nos pueden saltar estos conflictos. Pues hemos hecho esto, ahora vamos a hacer esto. Y el otro dice, no, 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 vamos a hacer esto otro que es más importante. Eso, conflicto o mejora del procedimiento. Depende. Ahora, viendo por ejemplo esta tabla, ¿sí? Todos los conflictos son técnicos dentro de un equipo de trabajo, porque es verdad que este estudio de conflictos, de técnicas de resolución de conflictos, de sacarle jugo a los conflictos, siempre se centran en estos conflictos centrados en los problemillas de comunicación en cuanto a partes técnicas del proyecto. No todos los conflictos son por partes técnicas, ¿eh? He vivido pocos conflictos tan grandes como la temperatura, ¿eh? Que el aire está muy alto, que el aire está muy bajo, que yo ahora me traigo una chaqueta, que ahora toco otra vez el termostato, que ahora... Víctor dice, diferencias personales o profesionales. Y Edgardo dice, diríamos que no pasar a lo personal porque realmente sería destructivo. Claro, eso es importante también. Gracias, Edgardo. Porque en estas partes, sí, en estos conflictos técnicos, nuestra labor como gestores es dejar claro que el conflicto no es personal o separar el conflicto de lo personal. Y si tú crees que este requerimiento es más importante y tú crees que es este otro, dejar claro que el problema, el conflicto viene de la forma de ver esa parte técnica del trabajo y no que se lo tome nadie de forma o ataque personal. Ahora, en una convivencia de humanos va a haber conflictos personales que no suelen salir en estas tablas ni suelen salir en estas consideraciones, pero que tenemos que tener en cuenta, ¿sí? Víctor, lamentablemente hay muchos profesionales que no saben hacer esa separación. Sí, en cuanto a las partes técnicas, sí que es verdad que en la medida de lo posible, ¿verdad? Todos deberíamos trabajar un poquillo en esto. Yo veo más complicadas las partes personales que son inevitables, que eso también tiene su parte positiva, porque cuando hay una buena dinámica en un grupo de trabajo, ¿sí? Toda la productividad, el desempeño, el mejora increíblemente. Ahora, que a veces haya ese buen ambiente, significa que a veces existe la posibilidad de que lo haya malo o de no mal ambiente general. Pero eso, que dos trabajadores trabajen muy bien juntos, no se abre la posibilidad de que trabajen mal o se lleven mal, no por nada técnico, sino por características personales. Esas partes son un poquillo más complicadas de tratar. No tenemos esta técnica de dejar claro que no es un problema personal, porque a veces es un problema personal. Como gestores de grupo humano, tenemos que separar los conflictos técnicos de los no técnicos y también los conflictos personales tienen un límite en el que podemos entrar. Tratamos los que podemos. Sí, dentro de estos tratamientos de distinto tipo de conflictos, lo que comentábamos antes, esa inteligencia emocional, ese liderazgo. La inteligencia emocional es otra de esas cosas que todos sabemos que son muy importantes, que todos sabemos, pero es amplia y es a veces difusa. Claudia, si a veces le dicen a uno, no es nada personal, y si es personal y eso afecta mucho a la persona y al equipo, también, también, porque todos también hemos estado en la misma, todos lo hemos visto, ¿eh? Que si alguien dice algo, nadie dice nada, y si lo dice otra persona, dicen, no, eso está mal. A veces el conflicto es de cosas técnicas, pero por algo personal. Y eso es lo que comentaba antes, que hay gente que no sabe separarlo.
O cuando lo recibes y te dicen que no es personal y sabes que lo es. Sí, es complicado. El grupo humano, como todo humano, ¿sí? Capaz de lo mejor y lo peor muchas veces. Como decimos, entra dentro de un buen equipo, ¿sí? Donde todos tengamos, en mayor o menor medida, cierta inteligencia emocional o sepamos, ¿sí? De la importancia de esa inteligencia emocional, mejora normalmente ese ambiente. ¿Sí? Claro, dice, el conflicto es beneficioso cuando se centra en ideas de trabajo. Sí, claro, esa diferencia entre conflicto o intercambio de opiniones muchas veces. Como cuando yo vengo aquí y digo, hoy vamos a discutir de esto. Hay gente que dice, hombre, eso no es discutir, es intercambiar opiniones. Sí, para mí es un poquillo discutir, pero discutir bien. Ahí también hay el discutir bien y el discutir. Esa diferencia entre intercambiar opiniones y crear conflicto. Y a veces es una línea fina, ¿verdad? Si se lleva bien, es muy beneficioso. Yo también estoy de acuerdo que si se lleva bien es muy beneficioso. No trabajar siempre en piloto automático, ¿eh? Ir de vez en cuando parando y preguntándonos por qué hacemos las cosas así, porque... y eso muchas veces sale del conflicto. Vamos a ver el lado positivo. Como decía, la importancia que todos saben, ¿sí? De la inteligencia emocional. Ahora, ¿con inteligencia emocional se nace o se puede trabajar sobre ella? ¿Qué opináis? Claudia dice que se puede trabajar sobre ella, ¿sí? Inés también, Víctor también. Todos conocemos gente que es de naturaleza, ¿sí? Pues tiene más inteligencia emocional. No significa que no podamos trabajar todos, ¿sí? Tengamos más de base o menos, todos tenemos. Somos animales sociales, todos tenemos cierta inteligencia emocional. Ahora, es verdad, y yo creo que es importante esta autorreflexión de pensar qué se nos da bien ya por naturaleza, que podemos reforzar, ¿eh? Y en qué tenemos que trabajar un poquillo más. Eso, en la inteligencia, dentro de la inteligencia emocional es importante y todo eso es importante. Esta empatía, sí, este entender las motivaciones de los demás, por qué los demás hacen lo que hacen. Ricardo, el carácter ayuda, pero todos debemos trabajar en educar nuestra inteligencia emocional. Muy bien expresado, ¿sí? Todos tenemos nuestra base y hay gente que se le da mejor o peor, pero todos tenemos esa posibilidad. Claudia, hay personas que tienen una gran capacidad para lidiar con problemas y a otros nos cuesta un poco más y hay que trabajar eso. Si todos tenemos nuestra, como decía Ricardo, nuestro carácter, nuestra personalidad nos facilita unas cosas y quizá nos dificulta otras. Todos tenemos que pues, saber apoyarnos en lo que tenemos de naturaleza y trabajar en lo que quizá nos cuesta un poquillo más, ¿verdad? Tenemos el autoconocimiento, ¿sí? Eso, un buen líder emocional es consciente de su estado y esa gestión de las emociones. Un líder ideal, digamos, tiene que tener un control titánico de las emociones y saber predecir las emociones de ese tipo de trabajo. Saber cuándo soltar el chiste, saber cuándo ser más serio, saber. Y aquí es importante, pues eso, pensar en uno mismo y decir, ¿en qué tengo que trabajar yo? ¿En qué tenéis que trabajar vosotros? Empatía, motivación, gestión de las emociones, autoconocimiento. Y aquí, si lo pensamos, todos decimos, pues yo creo que soy bastante no sé qué, pero debería trabajar un poquillo más en... Yo, por ejemplo, yo tengo que trabajar mucho en mi autoconocimiento. Yo creo que me conozco, pero siempre me sorprende. Eso que me comentaba Claudia, a veces sale un problema que yo creo que reaccionaría así, y mira qué sorpresa, que reacciono de esta otra forma. Todos tenemos que trabajar un poquillo en lo que nos cuesta un poco más. Que otra cosa es fácil de decir, ¿sí? No tan fácil de hacer. Eso también es verdad. Ahora, como buenos líderes, esa distinción, sí, que todos sabemos es importante entre un jefe, un buen jefe y un buen líder.
Tenemos que ser conscientes también de cuál es el ciclo de vida de un equipo de trabajo. Porque todo equipo, ya sea de trabajo, ¿no? Tiene ciertas fases en su formación. Aquí, nuevamente, depende mucho si solemos trabajar siempre con el mismo equipo o si cambiamos un poquito de miembros o si cambiamos cada vez de equipo de trabajo. Pero en general, cuando juntamos gente, cuando juntamos humanos, suelen darse distintas partes. Evidentemente, la primera parte de cualquier es la formación. Y en esta fase de formación, pues el equipo al principio no se conocen entre ellos, ¿sí? Trabajan, se comportan de forma independiente, pero no se conocen, no hay dinámica de trabajo en equipo. El director del proyecto pues intenta ahí presentar a la gente, decir, ay, mira, qué casualidad que es del mismo equipo que tú, y crear un poquillo de lazos. Cuando empezamos a trabajar, esas primeras semanillas, tenemos esta parte de conflicto. ¿Sí? Pues eso, no nos conocemos, hay distintas formas de trabajar, hay personalidades distintas, caracteres distintos. Como gestores de proyecto, navegamos esta fase como buenamente podemos. Aquí es donde vamos a tener nuestras técnicas de resolución de conflictos, esto no es personal, Tenemos la fase de normalización, donde más o menos ya nos vamos conociendo, ¿sí? Ya sabemos a quién no le podemos dar los buenos días antes de que se tome el café, ya sabemos a quién se levanta con mucha energía, quién no. Aquí, como gestores, vamos dejando que el río coja su curso, ¿sí? Que la dinámica de grupo se vaya estableciendo. Si tenemos suerte, la fase de desempeño, ¿sí? Donde ya se trabaja realmente en equipo. No significa que no haya conflictos más pequeños, ¿eh? Pero ya se trabaja como un equipo, ya son más autónomos. Aquí, si lo hemos hecho bien, un gestor tiene poco que hacer, ¿eh? Ser apoyo y saber delegar. Y dependiendo, pues eso, tenemos esa fase de disolución, depende un poquillo. Pues cuando acabamos un proyecto, pues ahí los trabajadores de freelance, pues igual no saben si van a trabajar en otro sitio o no, quizás sí. Eh, Normalmente en estas partes finales la motivación baja, el estrés también baja, sí, es como cuando te da ese bajón de estamos acabando ya. Entonces, sabemos siempre que normalmente, o si, aunque tengamos un grupo más o menos estable, si hay incorporaciones o salidas, en mayor o menor grado solemos seguir estas fases. Sabiendo esto, ¿sí? Tenemos distintas técnicas para ayudar a la gestión, para o menear un poquito la dinámica o, si es buena, cuidarla. Aquí, claro, en estas herramientas de desarrollo del equipo, siempre tenemos pues un buen liderazgo. Cosas, ¿sí? que de esas que son fáciles de decir, no tan fáciles de hacer. Tenemos como herramienta, hoy en día cada vez más, en la medida de lo posible, podemos jugar con la ubicación. ¿Sí? Jugar entendido de la forma de, es una variable importante para gestionar. Podemos, si es relevante, pues decidir si trabajamos en remoto, si trabajamos en oficina, si 3 días y dos, si que una vez cada 15 días nos juntamos, si este tipo de cosas nos ayudan a darle forma. En cuanto a las habilidades personales de los grupos, de los miembros del equipo, pues tenemos programas de reconocimiento, programas de recompensa. Como comentaba alguien, no sé si era Ricardo, pues si hay disciplina, si hay premios, también tiene que haber disciplina. Si hay disciplina, también tiene que haber premios. Muchas veces, si el equipo o el grupo es nuevo, quizá en nuestra fase de parte de planificación, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta si vamos a ofrecer capacitaciones, si vamos a hacer pues, un programa de recompensas. Todo esto tiene impacto, sí, en el cronograma, tiene impacto en el presupuesto. Tenemos que pensarlo bien. Y tenemos, según donde trabajemos, según la empresa, pues muchas veces evaluaciones.
Esto en países anglosajones se lleva mucho más. Cada 3 meses hay que hacer una evaluación de todos los miembros del equipo y ver si están mejorando en desempeño, si no. Todo esto son distintas herramientas. ¿Trabajáis con esto? ¿Trabajáis con programas de recompensas, por ejemplo? ¿O tenéis evaluaciones obligatorias? Es una encuesta personal que hago yo para ver cómo va el ambiente, para ver si se lleva más o menos por épocas este tipo de programas. Aquí eso tenemos que tener en cuenta, el programa de recompensa. Hay empresas que pues dan de recompensa dinero, hay empresas que tienen por política no dar de recompensa dinero, pues dan fin de semana en un spa, fin de semana en casa rural, días libres, ¿sí? Todas estas cosas las tenemos que ir acomodando a nuestra forma de trabajo. ¿No hay nadie que tenga evaluaciones obligatorias? Es una de estas cosas rígidas dentro de la agilidad que me llaman a mí la atención. Y quería yo saber si creéis que son útiles o no. No son tremendamente habituales, ¿eh? Bien. Segundo. Por otro lado, además del desarrollo interno, ¿sí? Tenemos el externo. Wilmer dice, son incómodas, pero sí son útiles, dice Wilmer. Las evaluaciones, dices, ¿verdad? Sí, incómodas es una buena, incómodas es una buena forma de... Porque es incómodo para el que está siendo evaluado y es incómodo para el evaluador también, muchas veces. Digo, dice que son necesarias, sí, bien hechas, son una herramienta útil. Sí, sobre todo si tenemos eso, equipos continuos. ¿Eh? A tener en cuenta. ¿Va? Como decía, aparte de este equipo interno en el que tenemos más mano en cuanto a la dinámica, tenemos el equipo humano en general que rodeamos. ¿Eh? Debe importancia el lenguaje y de la inteligencia emocional. Sí, influye mucho también. Sí. Ese saber cómo motivar entra dentro, yo creo, de esa parte más evaluar. Y dentro de esta gestión de participación en general de los interesados, sí, porque el equipo de trabajo ya sabemos la participación que tiene, pues aportan conocimiento, pero tenemos muchos otros interesados. Y aquí muchas veces tenemos que organizar qué interés tienen los interesados en nuestro proyecto, qué pueden aportar cada uno a nuestro proyecto. Eso, en proyectos más pequeños, no muy grandes, quizá esta matriz no es tan necesaria o es mucho más pequeñica. En proyectos un poquito más grandes, sí, donde hay más política de empresa, donde hay distintas fuentes de interesados, quizá podamos verles su utilidad. Por ejemplo, lo que solemos representar, nada más de esta gestión de involucramiento normal, pues es el rol, el nivel de influencia se solapa un poquillo con la matriz que ya vimos de gestión de interesados, el compromiso con el proyecto y lo que nos pueden aportar cada uno de ellos a nivel de recursos. Pues quién nos puede aportar personal, recursos humanos, quién nos puede aportar dinero, quién nos puede aportar instalaciones, quién decide. Si tener estos todos interesados ordenados.
¿sí? Organizado. Por ejemplo, un ejemplillo rápido. A ver si todos, porque sabéis que las matrices cada uno las usamos como mejor nos vengan. A ver si todos lo vemos de la misma. Por ejemplo, tenemos el Departamento de Juventud del Ministerio. De uno de ellos ha iniciado un propuesto para mejorar la respuesta de la ciudadanía a una campaña de prevención, ¿sí? De la drogadicción. Alberto Almenas ha sido contratado como director del proyecto, ¿sí? Y ha decidido llevar un análisis de los intereses. Es el recién llegado al departamento del ministerio y aquí, a través de conversaciones informales con su jefe, con el director del departamento, con otros miembros del departamento, ¿sí? Vamos juntando información. Muchas veces sacamos la información pues de reuniones oficiales, a veces de conversaciones informales, a veces escuchamos en el ascensor, vamos a tomar un café con alguien, este tipo de cosas y vamos reuniendo información. ¿Qué ha averiguado? ¿Cómo se llamaba? Alberto, que el patrocinador es un gran defensor del proyecto. Hay patrocinadores que a veces los proyectos le caen, sí, hay veces que son pues avalidos del proyecto y tiene gran influencia dentro del ministerio. Ya sabemos. Tenemos gerentes funcionales, Jerónimo y Pilar, que suministran recursos al proyecto, pues igual recursos materiales, recursos humanos, y están en el comité de revisión. Pues ya tenemos otros dos interesados y sabemos su papel. Todos excepto Jerónimo, están comprometidos con el proyecto. ¿Por qué sabemos esto? Pues porque Jerónimo cree que tenía que haberse financiado otro, ¿eh? Que tenía otra solución que no era esta. Ya tenemos un poquito más de. ¿Qué tenemos? Equipo de proyecto. Tenemos tres miembros. Marcel y Carlos y Manuela. El recién llegado, Alberto, no sabe mucho del equipo, pero le preocupa a Marcel porque había solicitado el puesto de director de proyecto. Evidentemente, si se lo han dado a Alberto, no se lo han dado más. Y tenemos una empresa externa de desarrollo de software para prestar distintos servicios. No tenemos info porque le hemos escrito, pero no nos ha contestado. Pues aquí, claro, igual hemos pasado 3 horas en esas oficinas y tenemos un montón de información que tenemos que ordenar. Por ejemplo, ¿sí? Alberto puede decidir pues, hacer su matriz y sabemos que el patrocinador, sí, es un gran defensor del proyecto y tiene gran influencia. Aquí, el nivel de influencia es importante siempre cuando hacemos este tipo de matrices, aunque sean propias, tener nuestras tablas auxiliares, ¿sí? O aquí lo escribimos todo, o si ponemos cosillas, dejamos claro que es cada. Esta parte no es muy complicada. Pues es un gran defensor del proyecto y tiene gran influencia, pues un nivel de influencia alta y un compromiso con el proyecto suponemos que positivo. ¿Todos de acuerdo, más o menos? ¿Sí? ¿Cómo es un patrocinador? Evidentemente, nos puede proveer dinero, según lo bien que lo pidamos, instalaciones, tomará decisiones. Aquí, los gerentes, Jerónimo y Pilar, que suministraban recursos, ¿sí? Están en el comité de revisión, suponemos que lo deciden también. Nivel de influencia, ¿qué nivel de influencia le pondríamos? Siendo gerentes funcionales y suministrando recursos, el nivel de influencia puede ser alto, ¿sí? Aquí. ¿Y en el compromiso con el proyecto? Porque Jerónimo, recordemos que le gustaba otro proyecto. ¿Qué le ponemos aquí? Claro, dice que no tiene compromiso. Le pondríamos un neutro o negativo o bajo, ¿sí? Eso, aquí podríamos poner en vez de positivo o negativo, bajo, alto, medio, ¿eh? Que esto también lo decimos nosotros. Negativo, dice Ricardo. Aquí, pues
No hay respuestas que le he puesto. Mira, yo le he puesto un negativo también. Como son gerentes funcionales que nos suministran recursos, pues podemos aquí marcar que nos pueden dar recursos humanos, materiales, como están en el comité deciden. Si no son expertos, igual si fuesen expertos, pues no tendremos aquí conocimiento. Ahora, importante, como toda matriz, sí, aquí Ricardo y yo tenemos una visión así negativilla y le hemos puesto aquí compromiso negativo. Que igual luego nos lo presentan y oye, y vemos que, hombre, pues mira, me prefería otro, pero ya que está en este, lo da todo. Lo cambiamos, ¿eh? Es eso. Estas matrices no son fotos, tienen que ir actualizándose a medida que vamos avanzando el proyecto y tenemos nueva info. Lo mismo, pues eso, con el equipo del proyecto. Tenemos aquí tres miembros, es un equipo chiquitín. En general no sabemos mucho. Marcel es el que había solicitado el puesto. Aquí, pues eso, como no sabemos mucho, le ponemos neutros a todos. ¿Eh? A Marcel, pues eso, lo mismo. Que como ha solicitado el puesto, pues hombre, pues igual le ponemos un neutro o un negativo para acordarnos que tenemos que informarnos mejor. Al ser equipo de trabajo, pues probablemente lo que nos pueda aportar es su conocimiento. ¿Eh? Con este tipo de razonamientos, eso, este es un contexto chiquitín, que tenemos un proyecto un poquito más largo, con bastantes interesados que se nos pueden ir colando cosillas. Este tipo de matrices nos sirven para, pues eso, tener la información más o menos visual, recordar siempre que esto se puede ir actualizando, recordar también que no tenemos por qué tener solo una. Podemos aumentar todas las columnas que queramos. Muchas veces los gestores pues tenemos nuestras matrices para nosotros, matrices públicas para todo el equipo. Pues eso, si alguien necesita saber quién toma las decisiones, que tenga un sitio donde ver quién es el encargado, etcétera, etcétera. En general, como siempre, matrices, herramientas customizables. Las adaptamos siempre a nuestro contexto y a nuestra forma de trabajar. Somos conscientes que no todos trabajamos igual. Todos tenemos acceso a las mismas herramientas, pero las podemos utilizar pues como mejor nos venga según el momento o como mejor aprovechemos esas características personales que hablamos. ¿Qué tal? ¿Qué tal este tema de conflictos? ¿Alguna duda o comentario? Interesante e importante. Es importante. Lo que pasa es que como es un poco fluido, ¿verdad? Porque depende muchísimo de los grupos humanos, el tipo de conflictos y ese tipo de cosas. Pero por lo menos saber que son importantes, que tiene parte positiva y saber sacarles el juguillo. Pues muchas gracias, sí. Muchas gracias a todos por venir. Ya, uy, hasta el año que viene no nos vemos. Así que disfrutad mucho, descansad también. Cualquier cosilla que necesitéis de aquí a allá, sabéis que tenemos el foro, ¿vale? Y nos vemos el año que viene. Felices fiestas, muy más. Disfrutad mucho y descansad. Hasta luego.